mañana me gustaría hablar sobre el tema frecuencia de vida, frecuencias de vida. Algo que yo he descubierto en mi caminar cristiano es que Dios constantemente está hablando. El problema es que aunque Dios constantemente está hablando, muchas personas no se sintonizan, no lo escuchan y por ende están viviendo la vida a como a ellos les parece. Y en esta mañana quiero hablar un poquito sobre sintonizarnos o conectarnos con la frecuencia de Dios para que podamos tener, no quiero usar la palabra éxito, pero para que nos vaya bien en el 2025. ¿A cuántos quiere que le vaya bien en el 2025? Pues es importante que nos conectemos con la frecuencia de Dios. Estaba hablando con Pastor Orlando y él me dijo que cuando ellos están preparando un edificio de una manera de sonido, ponen un sonido bien fuerte que es como así, bien fuerte, 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 que suena como muchas aguas. Bueno, Apocalipsis dice que el escritor dice que él escuchó una voz que sonaba como un estruendo de muchas aguas, porque en la voz de Dios se contiene todas las frecuencias que hay en todo el universo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Dios constantemente está hablando. El problema es que no estamos escuchando, no estamos sintonizando, no nos estamos conectando. Pero algo que sí es real es que Dios está hablando. Y Dios habla desde el principio. Dios tiene un sonido. Y tenga la seguridad que Dios siempre ha sido un Dios que habla, que se comunica. Y Dios todavía en el día de hoy, el primer domingo del 2025, Dios nos está hablando. Me llama mucho la atención porque más de 15 veces solo en el Nuevo Testamento Jesús dice lo siguiente: el que tiene oídos. ¿Hay alguien que tiene oídos en esta mañana? ¿Ok? El que tiene oídos, oiga. Jesús lo dijo más de 15 veces. De hecho, en Juan 8:47 dice: el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes, y en el contexto, él estaba hablándole a unos religiosos, unas personas que no creían en su ministerio, no creían en lo que Jesús estaba enseñando. Y yo me atrevo a decir que hoy en día muchas iglesias, muchas denominaciones, concilios, no permitirían a Jesús entrar porque tenía el pelo largo, porque tenía apenas 30 años, y dirían que no tiene estudio, no tiene educación, no tiene experiencia, no tiene esto. Pero Jesús estaba ungido para el tiempo que él estaba viviendo. Siempre le tenemos que dar oportunidad a la próxima generación. Y en el contexto Jesús le está hablando a este grupo de personas y ellos no eran de Dios. Pero él dice: el que es de Dios escucha lo que Dios dice. ¿Hay alguien que es de Dios en esta mañana? Si tú eres de Dios, vas a escuchar la voz de Dios. El que no es de Dios no va a escuchar la voz. En Juan capítulo 10 verso 27, Jesús dice lo siguiente: mis ovejas. Y hay personas que a veces enseñan que no debemos de referirnos como ovejas, pero lamentablemente actuamos como ovejas. La oveja es terca, la oveja tiene poca visión, la oveja tiene que ser dirigida, la oveja solamente piensa en su vientre porque solamente se la pasa comiendo, como muchos de ustedes hicieron igual que yo en Thanksgiving y Christmas, ¿ok? Y hay muchos que dicen que no debemos de referirnos como ovejas, pero sabe que como oveja a veces yo necesito que mi pastor, yo necesito que el buen pastor me dirija, que me guíe, que me dé instrucciones, y estoy también abierto a que me corrija porque yo no tengo toda la razón. I'm not always right. No siempre estoy correcto y necesito que el buen pastor, que mi pastor Jesucristo me corrija cuando necesito ser corregido, que me dirija cuando necesito dirección, que me consuele cuando necesito consolación, que esté conmigo, porque eso es lo que hace el buen pastor. Deja las 99 para buscar el que está solo, el que está olvidado, el que está perdido. Hay una enseñanza a veces que dice que somos hijos de Dios. Y somos hijos, somos hijas, somos realezas, somos un pueblo santo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Pero lamentablemente a veces hay ciertas enseñanzas que la llevan a ciertos extremos, donde el hijo
del rey, el hijo del padre, lo lleva a una arrogancia, lo lleva a una prepotencia, donde a veces la gente de afuera dice, pero ¿quién se cree que es esta persona? Yo soy un hijo del rey. Sí, es una verdad, pero lo que está emitiendo es una arrogancia, cuando Jesús dijo, sé humilde como yo soy humilde. So es okay ser una oveja. Es okay ser un hijo, porque tú y yo somos hijos del rey, somos hijos del padre, y él es un buen padre. He is a good father. Estamos acá. Así que cuando vuelvan a leer Juan 8:47, Juan 10:27, es necesario que tengan en cuenta estas palabras claves, porque son unas conversaciones que Dios está teniendo con su pueblo, que Jesús está enseñando, y Él está diciendo, escuchen la palabra de Dios, escuchen la voz de Dios, porque quiero establecer fuertemente en esta mañana que Dios todavía habla, y Dios habla desde el principio. Desde el principio Dios habló y se formaron los cielos y la tierra. Dios habló y se formó los mares. Dios habló, y constantemente con la palabra que fue hablada, el universo sigue creciendo, porque nada puede detener la palabra, la voz de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Me llama mucho la atención cuando Dios viene y coloca a Adán en el jardín de Edén, y ahí en ese jardín nace Eva. Y esta pareja, estos esposos, caminaban en un lugar ideal, un lugar perfecto, un lugar precioso, un lugar hermoso, un lugar donde no les faltaba absolutamente nada. Y solamente tenían una instrucción: no coman de aquel árbol. ¿Y qué hicieron? Comieron del árbol. Y en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 8, dice lo siguiente: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Oh, that just sounds beautiful. ¿Tú te imaginas caminar en Edén y de momento está el sol, árboles frutales, flores hermosas, hay rosas, hay tulips, hay nombre de las flores que puedan haber en ese lugar, y está el sol dando sobre tu cara, y siente la brisa sobre tu cara, y también estás escuchando un ruido, un sonido, y ese ruido que estás escuchando es Dios caminando contigo. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron, digan conmigo, oyeron al Señor. Se oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Este hombre y esta mujer caminaban con el Señor, cara a cara, tú a tú. Y no solamente caminaban, sino Él hablaba con ellos. Pero dice aquí algo bien triste, porque caminaban con Dios, metieron las patas porque comieron el fruto. No sé si era una manzana, una guayaba, una guanábana, o yo no sé qué era el fruto. Pero cuando oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, dice que se escondieron. Así somos nosotros. Cuando tomamos malas decisiones, cuando pecamos, cuando metemos la pata, cuando la embarramos, como dicen en ciertos países, cuando Dios empieza a hablarnos, nos escondemos de Él. Hay cosas que no cambian. Oyeron la voz, se escondieron del Señor entre los árboles. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es una buena pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Dónde estamos? Pero pastor, estamos en la Goldenrod. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Cómo está tu nivel de oración? ¿Cómo está tu nivel de lectura bíblica? ¿Cómo está tu costumbre de congregarse? Les felicito que llegaron al primer servicio del año. Y no dejen de congregarse como algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse. El 2020 le dañó la mente a muchas personas porque ahora lo veo en línea. I'm watching online, Pastor Al. Well, good. I want you to come to church. That's great. Gracias por vernos. Pero hay algo de estar aquí en este salón. Hay algo de levantar las manos juntos. Hay algo de poder estar donde el Espíritu de Dios se mueve entre los hermanos. No dejemos de congregarnos.
Dice, te oí caminando por el huerto y así me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo?, le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que comieras? Pecaron, cayeron. Había un sonido, digan conmigo sonido. Ellos oyeron el sonido. Déjame decirlo de esta manera, había una frecuencia, Dios estaba imitando una frecuencia. Y ellos escuchaban la frecuencia. Pero por el pecado, Adán y Eva cambiaron de frecuencia. Cambiaron de relación con Dios a enfrentarse solos al mundo. Pero Dios, escuche bien, Dios habla desde el principio y Dios nos sigue hablando hoy en día. ¿Estamos acá? Dios sigue hablando en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Eso fue escrito hace 2000 años atrás. Pero nosotros somos un pueblo del nuevo pacto. Estamos en una dispensación nueva, un tiempo de gracia, de misericordia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Gloria a Dios. Esta mañana no tuvimos que sacrificar un cordero, no tuvimos que sacrificar una vaca. Esta mañana el sacrificio fue abrigarnos porque hacía frío y por lo menos llegamos al templo. Oh my God, what a sacrifice. Perdone mi sarcasmo. Pero Dios sigue hablando aún en los tiempos que estamos viviendo. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo capítulo 3 verso 17, dice, he aquí una voz del cielo. Para ponerlo en el contexto, esto fue cuando Jesús fue bautizado. Cuando salió de las aguas, descendió en forma de paloma el Espíritu Santo y se oyó una voz. Y todos escucharon esta voz, escucharon este sonido, escucharon una frecuencia que no habían escuchado en la tierra. Era la frecuencia de la voz de Dios, la voz del Padre, la voz como si fuera un estruendo de muchas aguas. Tú eres mi hijo amado. Oh, y yo quiero recalcar que el Señor en esta mañana no solamente se lo dijo plasmado en la Biblia a Jesús y fue registrado en la Biblia, pero yo quiero que tú sepas que tú eres el hijo y la hija amada de Dios. He loves you. Pero en la escritura dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso es un retrato de gracia. Eso es un retrato del amor de Dios. Porque hasta ese momento Jesús no había hecho un milagro, Jesús no había enseñado, Jesús no había levantado a nadie entre los muertos. Y el Padre lo amaba así como Él era. Y Dios te ama así como tú eres. Just the way you are. Y Dios sigue hablando. Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, mira lo que dice aquí. Y lo que estoy estableciendo en esta mañana es que entendamos que Dios todavía nos habla. Dios que muchas veces y de varias maneras, digan conmigo varias maneras. Porque a veces pensamos que Dios solamente habla de una forma. Y más adelante le voy a explicar que Dios siempre te va a hablar de una manera que tú vas a poder entender lo que Él está diciendo. Así que Dios, que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Pero en estos días, estamos en los últimos días, pero en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado a través de Jesús. Y a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo, escuche lo que voy a decir, o escuche lo que dice la palabra, o lea lo que dice la palabra. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios. That's Jesus, name above all names, nombre sobre todo nombre. Dice, y él o es la fiel representación. Cuando ves a Jesús, ves al Padre. Y te quiero recordar que le servimos a un Dios trino. Él es Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Jesús vive dentro de ti. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo dentro de los muertos vive dentro de ti. Por eso para ti no hay nada que sea imposible, porque el mismo Espíritu de Dios vive dentro de ti. Pero mira lo que dice. Y Él es la fiel representación de lo que Él es. Y Él sostiene todas las cosas. Digan conmigo todas las cosas. Con su palabra poderosa.
Yo no sé dónde estás. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé dónde te encuentras, pero a lo mejor te sientes, por usar una palabra de un amigo mío, te sientes desbaratado. Te sientes lastimado, te sientes herido, te sientes olvidado, te sientes solo, te sientes rechazado, te sientes olvidado. You feel like you're falling apart. God's word will hold you together. La palabra de Dios te va a sostener, porque Él dice, Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Mire la persona que está a su lado, dígale, Él te está sosteniendo, porque Él es la palabra. Y como Él es la palabra es hablada. Desde el principio Dios habló. Y los sonidos crean palabras. Y las palabras crean, escuche bien, las palabras crean significado. El significado crea comunicación. Digan conmigo, comunicación. La comunicación crea conexión. Digan conmigo, conexión. Ahora, la conexión crea una comunidad. Y la comunidad crea humanidad. Y la humanidad crea el futuro. Y el futuro comienza, escuche bien, con un sonido, con una frecuencia. Yo no creo que es una coincidencia que la raíz o la etimología de la palabra comunicación sea la misma que la de comunidad y comunión. Cuando la comunicación conecta profundamente, creamos una comunidad. Cada uno de nosotros fuimos diseñados, creados, formados para ser parte de comunidad. Y cuando la comunicación se mueve a los niveles más profundos de la intimidad, cuando nos abrimos, cuando comunicamos, creamos comunión, creamos koinonía. Y koinonía o comunidad es más allá de fellowship, pero es comunicación. La comunicación humana es el núcleo. La comunicación humana en su núcleo tiene que ver con lo que es la frecuencia. Y todos nosotros, digan conmigo, todos nosotros hablamos con una frecuencia única. Cada uno de nosotros somos distintos, somos individuales, somos especiales. Hay otros que son más especiales que otros. You're just special. Pero ¿sabe qué lo digo? Porque nuestra ADN, nuestra ADN emite una frecuencia. Y mira lo que dice aquí. Todos estamos diseñados no solo para la comunicación, sino también para la para la conexión. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere que nos conectemos. Dios quiere que sepas que tú eres parte de su familia, que tú eres parte de su iglesia, que tú eres parte de un organismo, y sin ti nos haría mucha falta. Porque emites algo muy especial. Sin comunicación, la conexión no se puede hacer. Yo sé que hay personas que se comunican mucho más. Se dice que las mujeres hablan aproximadamente de 35 a 45 mil palabras por día. Se comunican. En comparación a hombres que hablan un promedio de 25 mil al día. El hombre llega a la casa, ¿cómo te fue hoy? Bien. Con eso, él está diciendo, me desperté, me bañé, desayuné, me metí en el carro, me fui al trabajo, trabajé mis 8 horas, regresé. Las mujeres quieren más información porque es parte de su naturaleza. Pero las personas tienen una necesidad intrínseca de ser escuchadas. Por eso varón tiene que salir de esa cueva y escuchar a su esposa. Y entenderla, comprenderla. La comunicación es lo que conecta a los más solitarios a conectarse a la comunidad, y en el contexto nuestro, a la comunidad de nuestra fe. We need each other. We need to communicate. Ahora, Pastor Alfonso, ¿qué es frecuencia? Ahora, yo no soy un experto ni digo que soy un experto. Aquí hay personas que saben de frecuencia mucho más que yo, pero hice un estudio, hice un research, y la frecuencia de una onda
es el número de ondas que pasan por un punto en un periodo de tiempo determinado. Eso es frecuencia. La frecuencia también se puede describir como el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. La frecuencia a veces denominada tono, digan conmigo tono. Cada uno tenemos un tono diferente. Cuando yo era niño, la forma que tenía que entrar a la casa era en la tarde, porque ¿sabe qué? Nosotros jugábamos afuera. Créalo o no. Jugábamos afuera. Hoy en día le dice a un muchacho, mire, salga afuera a jugar. Te dicen, yeah, right, come on. Jugamos afuera y para saber que era hora de entrar a la casa, se prendía el poste de luz que estaba afuera. Y cuando uno veía la luz, era hora de entrar. Ahora, si no entraba, uno empezaba a escuchar, Alberto, Juan, Mireya, Gladys, Jesús Alfonso. Cuando yo escuchaba a Jesús Alfonso, yo sabía que era mi mamá. Reconocía el tono de voz de mi mamá. ¿Ok? Y cuando le agregaba el Jesús Alfonso, yo sabía que cuando yo llegaba a la casa, estaba la chancleta, estaba la correa. Pero ella tenía un tono y yo lo reconocía porque nací de ella, hemos nacido en Dios, pasaba tiempo con ella, conocía su voz. Por eso si quiere conocer la frecuencia de Dios, si quiere conocer la voz de Dios, tiene que pasar tiempo con Él. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Eso es un tono y es el número. El tono es el número de veces por segundo que se repite una onda de presión sonora. El golpe de un tambor, una batería, ¿ok? Tiene una frecuencia mucho más baja que un silbido. Y el canto de una rana tiene una frecuencia más baja que la de un grillo. ¿Hay algún puertorriqueño en la casa? Y'all are crazy. Ustedes son locos. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Puerto Rico, que yo amo. Yo me casé con la puertorriqueña más bella sobre la faz de la tierra. Right? Y yo amo la isla, lo que la gente no sabe. Pero yo me acuerdo cuando yo fui a Puerto Rico por primera vez, yo dije, esta gente están locas. Porque lo único que yo escuchaba de noche era... toda la noche. Y yo en la casa lo que escuchaba era gente roncando. Dormían con todo ese ruido del coquí. Y hay gente que han hecho canciones del coquí y es algo hermoso. Pero yo decía, esta gente están tostadas. ¿Cómo pueden dormir con ese ruido todas las noches? Y yo llegué eventualmente a amar el coquí como mucho puertorriqueño y sigo amándolo. Pero tiene un tono que como yo no lo conocía, it drove me crazy. Porque todo el mundo tiene un tono diferente. Ahora, cuando menor es la frecuencia, menores son las oscilaciones. Y cada persona escucha diferentes frecuencias. Cada uno de nosotros somos diferentes y escuchamos diferentes frecuencias. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran sonidista que muchas personas no lo saben, no lo conocen, que es Magdiel, que está en la parte de allá, Magdiel Concepción. Right? Y todo lo que escuchamos aquí suena impresionante. Ahora, Magdiel es un sonidista increíble. También tenemos en esta mañana Orlando Rodríguez, que nos está acompañando, que igual es un gran sonidista. Pero ellos escuchan diferentes frecuencias. Uno puede decir, mire, está muy bajito. Otros pueden decir, está muy alto. Hay personas que me han dicho, Pastor Alfonso, pero es que la música es tan dura, ¿por qué está así? Y yo les digo, porque a mí me gusta. Hay otra persona que me dice, mire Alfonso, es que esos bajos y esos altos y esos sharps, y yo no entiendo de qué me habla. Yo digo, papi, póngate unos tapones, así, y ahí resuelve el problema. A mí me gusta así. Cada uno de nosotros tenemos una frecuencia diferente. Pero hay unos, y digo esto porque como cada uno somos diferentes, a veces no nos sentimos parte de. Se hizo un estudio de unas ballenas y voy a traer esa colisión, no porque terminamos Thanksgiving y Christmas
y mañana reyes y todavía hay arroz con gandules y habichuelas. Bueno, o sea, mírame a mí, yo no te estoy llamando una ballena, ¿ok? Pero se hizo un estudio de ballenas y había una ballena en particular que se llama Hertz 52. Y Hertz 52 es una historia muy triste, pero a la misma vez bien interesante, porque las ballenas en general emiten un sonido de 10 a 40 Hertz. ¿Ok? Hertz 52, la ballena 52 tenía un Hertz de 52 y nadaba por todo el mundo en búsqueda de una pareja o de un grupo de ballenas que se asociara con ella, con él. Y emitía el sonido que ellos hacen. O sea, ella salía en todo el mar. Ok, Dolly. Dory. Ya veo que han visto a Nemo, right? Y acabo de mencionar que todas las ballenas emiten un sonido de 10 a 40, pero Hertz 52 emitía un sonido de 52 megahertz. Nadie lo escuchaba. Y denominaron a Hertz 52 la ballena más sola del mundo porque nadie escuchaba su frecuencia. ¿Te has sentido así en algún momento donde como que siente que trata de ser un amigo, trata de ser una amistad, trata de ser parte del grupo, trata de conectarse, trata de visitar y como que no me siento, que están en frecuencias diferentes? Mencioné a los puertorriqueños hace un ratito. A veces, mira, ¿dónde tú eres? Mire, yo soy de la isla, pero ¿de qué parte? Yo soy yo soy de Bayamón, o yo soy de Caguas. Y emitieron una frecuencia donde hay algo que los conecta. O otros son de Venezuela. Mire, ¿qué hicieron esta Navidad? Bueno, preparamos hallacas, hicimos esto. O somos colombianos y ¿qué hicieron? Mire, hicimos una changua, hicimos unos tamales, hicimos esto, lo otro. O costarricenses se reunieron, hicieron tamales y le pusieron salsa Lizano y emiten una frecuencia donde tienen algo en común. Pero hay personas que a veces se sienten solos donde ni con su propia gente se conectan. Y a veces se sienten solos, y especialmente en Acción de Gracias, en Navidad. Yo dije Acción de Gracias, ¿te diste cuenta? No, en Acción de Gracias, aunque muchos comieron grasa. Se sienten solos en esta temporada. Criándome, yo veía en las Navidades Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Yo sé que eso no es bíblico y a lo mejor es pagano y whatever, ¿ok? Ese no es el punto. Pero en esa fábula, en ese cartoon, estaba The Island of Misfit Toys. Misfit Toys. Era una isla donde habían juguetes donde ningún niño en el mundo quería jugar con ellos porque eran diferentes. Y eran solos. Y a veces yo me sentía así. I feel like a misfit. Como que no calzaba y me sentía solo por muchos años hasta que entendí que yo me tenía que conectar con la frecuencia del cielo. Porque yo no estaba solo. Y tú no estás solo. Porque de todas las frecuencias en el mundo, a lo mejor no te puedes conectar, pero te puedes conectar con la frecuencia de Dios. Porque la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas y Él contiene todas las frecuencias, que significa que hay una frecuencia para cada uno de nosotros. No podemos decir que yo no conozco a Dios o no puedo conocer a Dios por mi pecado o estoy muy lejos de Dios. No, hay una frecuencia para ti. Y la frecuencia fue emitida en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, cuando Cristo murió por cada uno de nosotros. Y es conectarnos con Él. Yo me sentía solo. Yo nací en Colombia. ¿Hay algún colombiano en la casa? Eso. Watch this, watch. ¿Hay algún puertorriqueño en la casa? Any Americans? Mire, todos vivimos en Norteamérica, todos somos americanos.
Pero check this out. Yo nací en Colombia, me crié aquí. Yo nunca he vivido en Colombia, pero me crié aquí. Y cuando yo iba a visitar a Colombia, me decían, es que usted es un gringo. Usted ni habla bien el español. Y yo me traumaba porque ahora yo no quería hablar español. Porque mi misma gente, mi propio pueblo, me estaba rechazando. Si yo no me sentía parte de, estaba emitiendo 52, pero mi propio pueblo no me estaba recibiendo. Tengo muchos amigos puertorriqueños, pero yo no soy puertorriqueño, aunque me casé con la puertorriqueña y tengo los suegros puertorriqueños más bellos sobre la faz de la tierra, pero no soy puertorriqueño. Cuando viví en Costa Rica, y vivimos 10 años en Costa Rica, un país bello, hermoso, y después de 10 años, ¿hay algún tico por ahí? Después de 10 años, me acuerdo que yo estaba hablando con un pastor de allá, y me dice, Alfonso, es que como tú no eres de aquí, tú no nos entiendes. Y yo le dije, papi, yo llevo 10 años, yo creo que yo conozco más de tu país de lo que tú conoces. Y era verdad. Y estando aquí en Estados Unidos, what's your name? Alfonso. Can I call you Al? What's your last name, Galeano? Galino? You speak Mexican, right? Estando acá, siendo ciudadano, siendo americano, viví aquí toda mi vida, como que uno todavía se siente. ¿Qué te quiero decir con todo eso? Muchos de nosotros, aún entre nuestra gente, nuestros pueblos, nos sentimos solos como esa ballena que fue denominada la ballena más sola sobre la faz de la tierra, los océanos. Y yo te tengo buenas noticias. Lo acabo de mencionar. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y cuando Él dijo, tetelestai, se emitió un sonido. Cuando Él dijo, consumado es. Cuando Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, Él estaba diciendo, estoy abriendo el cielo, estoy abriendo mi reino, estoy abriendo acceso a todo lo que yo soy. Y aunque haya muchas frecuencias, te puedes conectar con la frecuencia del amor. Porque Dios es amor. Estamos aquí, estamos aprendiendo algo. Ahora, hay quienes encuentran una frecuencia de vida y nunca la cambian. ¿A qué me refiero? No encuentran a Dios. Encuentran otras cosas, encuentran las bebidas, los vicios, encuentran otras cosas. Y esta frecuencia que separó a Adán y a Eva de la presencia del Señor todavía está aquí, se llama el pecado. Pero frecuencia en física es el número de ciclos o eventos que ocurren por unidad de tiempo en una onda o vibración. Se mide en hertz, que equivale a ciclos por segundo. En el ámbito de estadísticas, frecuencia se refiere al número de veces que ocurre un valor o un grupo de valores en un conjunto de datos. Ahora, en radio y televisión o las telecomunicaciones, frecuencia se utiliza para identificar la cantidad de ciclos por segundo de una onda electromagnética, como las ondas de radio que permiten la transmisión de señales. Y hay personas, para resumir lo que acabo de mencionar, porque todos me están mirando como si él no sabe lo que está hablando y yo no entiendo lo que me está diciendo. La frecuencia cuantificada es la regularidad de un fenómeno en un intervalo de tiempo dado. En otras palabras, se convierte lo que acabo de mencionar en un feedback, en una retroalimentación. Hay personas que encuentran una frecuencia, pero no es la frecuencia de Dios, y se meten en un feedback loop, en una onda de retroalimentación. Y ese feedback loop o esa retroalimentación no se escucha muy bien o no se ve muy bien, porque el pecado mata, el pecado destruye, la mala vida no te ayuda para nada. Y hay personas que uno los ve y dice, Dios mío, ellos necesitan a Cristo, porque mire lo que están haciendo, le están destruyendo la vida. Y entraron en un ciclo donde no pueden salir. Y te quiero decir, si estás en
en una retroalimentación. Pero ¿qué es eso de retroalimentación, Pastor Alfonso? What is feedback? Can you help me with feedback? It's not working. Hello, can you hear me? ¿Me están escuchando? Qué lindo ese sonido, ¿cierto? Can you hear it? ¿Lo puedes escuchar? Suena bonito. Y así hay muchas personas. Aún en Cristo. Hay personas que uno puede decir, bueno, fuera de Cristo están en pecado, están en un ciclo de vicio horrible. Y a esa persona le digo, mire, tu solución para sacarte de ese sonido horrible, de esa frecuencia horrible, se llama Jesucristo. Y al creyente también le digo la misma cosa, porque hay creyentes que aunque tienen a Cristo, aunque tienen el gozo del Señor, por alguna razón no les han informado a la cara que tienen el gozo del Señor. Y hay personas, aún en Cristo, que han escogido y siguen dando las mismas vueltas en el desierto, siguen cayendo en el mismo hueco, en el mismo vicio, en el mismo chisme, en la misma calumnia, en la misma rabia, en la misma ira, en la misma falta de perdón, y siguen dando vueltas, and that doesn't look good, porque dices que eres cristiano. Y el único que te puede sacar de ese feedback loop se llama Jesucristo. Así que la retroalimentación de audio, también conocida como un círculo de señal, es un fenómeno que ocurre cuando un micrófono capta el sonido del altavoz, que luego vuelve a amplificar el sonido y lo envía de regreso al micrófono, creando un ciclo continuo. Y amado, tiene que romper el ciclo. Tiene que salir. Cambia tu mundo interior y solo Cristo puede cambiar ese mundo, y eso cambiará tu mundo que te rodea, porque todo tiene una frecuencia. Dios tiene una frecuencia y siempre se está comunicando, y Dios te está hablando en esta mañana, y Él te quiere liberar, y Él te quiere sanar, y Él te quiere restaurar, y Él quiere sacarte de tu tristeza, de tu depresión. Él quiere perdonarte de tus pecados. Él quiere que tu 2025 sea mejor de toda la historia de tu pasado. Él quiere hacer todas las cosas nuevas para tu vida. Por eso conéctate a la frecuencia de Dios. El amor tiene una frecuencia, el liderazgo tiene una frecuencia, la esperanza tiene una frecuencia, la fe tiene una frecuencia, la valentía tiene una frecuencia, la integridad tiene una frecuencia, la compasión tiene frecuencia, la generosidad tiene frecuencia, la cruz tiene una frecuencia que fue emitida hace 2000 años atrás y te está llamando en esta mañana para decir, ¿dónde estás? Conéctate con el Padre, conéctate con el Hijo, conéctate con el Espíritu Santo.